Hola, Irina. Hola, Gato. Usted no juega al fútbol, ¿no? ¿O sí? ¿Vos sabés que tuve mi época de jugar al fútbol? Me parecía. Sí, sí, sí. ¿Y qué posición? Y sobre todo de wing jugaba. Ah, qué bien. Sí, No es porque como a corro. Sa que lo mandan al arco. No. A usted lo mandan al arco. Cuando me lesiono, Gato. Bueno, muy bien. Hoy se ha conocido un tema que aquí en este programa lo hemos seguido mucho, y se ha conocido una declaración de una de las protagonistas de la banda de los Copitos, Brenda Uliarte. ¿En qué condiciones? Y muchas de las cosas que dice están hoy en el expediente, ¿no? Bueno, Brenda Uliarte, recordemos que es una de las acusadas como coautora del intento de magnicidio de la vicepresidenta. Ella está detenida en el penal de Seiza en esta condición. Hasta ahora, cuando declaró en indagatoria, no dio detalles sobre el caso ni sobre su papel en la situación. Pero bueno, desde que cambió de abogado, cuando estaba por helarse la causa a juicio, ahora su abogado es Carlos Tejeldín. Bueno, empezó se abrió la posibilidad de que ella declarara, y de hecho Tejeldín lo dijo públicamente. Presentó hoy un escrito, lo hizo ante el tribunal oral que la va a juzgar y lo hizo ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti, diciendo: yo quiero ampliar mi indagatoria y quiero decir todo esto. ¿Y todo esto qué incluye? Todo esto incluye que nombra a Gerardo Milman como alguien que habría pagado a manifestantes para que vayan a provocar, a hacer bardo en las inmediaciones de la casa de Cristina en la época en que la militancia iba a respaldarla, cuando se estaba desarrollando el juicio por vialidad. Señaló específicamente a Gerardo Milman por esta cuestión, aunque ella dijo: yo no lo conozco. Y dice que, bueno, que el que sí lo conocía es Fernando Sabac Montiel. Vamos a ir viendo la declaración, los textuales, para ir hilvanando, y así con Ariel van acoplando información y vamos tratando de clarificar, porque realmente es algo muy importante, ¿no? A ver, la primera placa. Atentado contra CFK, Brenda Uliarte rompió el silencio. Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a personas para generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina. Ahora, Milman participó de muchas de las marchas de Revolución Federal donde había actos de violencia. Él estuvo, efectivamente, ¿No? por lo menos lo hemos visto en una, la famosa marcha donde se vio la guillotina de Revolución Federal, esa que decía todos presos, muertos o exiliados, con el solcito del Frente de Todos y una antorcha. Estuvieron otros dirigentes políticos afines también. Esa fue parte de su presencia, pero tenés que recordar también que Milman, antes del atentado... Ahí están las imágenes de lo que hace referencia Irina, ¿no? Que hay que recordarlas, memoria activa, porque también de estas marchas participaban con hechos de violencia, Revolución Federal, Brenda Uliarte, y participaban, ahí está, mirá, ahí está Milman. Participaba, entre otros, el diputado nacional Gerardo Milman y otros referentes de Juntos por el Cambio, en momentos que establecían la violencia política en las calles de la Argentina. Atenti a recordar esto. ¿La violencia en qué consistía? Tenía muchas modalidades Revolución Federal en estas acciones. Ellos, por ejemplo, insultaban a dirigentes políticos del oficialismo en la calle, los perseguían, los escupían, los seguían caminando, ¿no? Los amedrentaban de esa manera. Al Instituto Patria fueron directamente a amenazar de muerte a la vicepresidenta. Hicieron esa marcha de antorchas que veíamos hace un rato, que las tiraron en la explanada de la Casa Rosada. Trataron de incendiar la Casa de Gobierno. Exactamente. Hay que decirlo, bueno, ¿no? Esa era una modalidad. La otra estaba en las plataformas virtuales, ¿no? Total. Donde Y en el directamente hablaban Exacto. de matar, y hablaban de Exacto. matar a Cristina. Vamos a otra de la declaración. Fernando Sabac Montiel, el autor del intento de asesinato contra la vicepresidenta, me contó que financiaban a Revolución Federal. Bueno, ahí hay una financiación que se está investigando, ¿no? ¿Y qué más? A ver. Lo escuché hablando con una chica de nombre Carolina,
Y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo. Carolina, acá hay una Carolina que sería conocemos. Carolina Gómez Mónaco, que era asesora, no secretaria, asesora de Gerardo Milman, el diputado que está siendo investigado en una pista que lleva su nombre. Acabamos de ver placas vinculadas a dos cuestiones diferentes. Por un lado, Revolución Federal. Brenda Uliarte lo que dice en su declaración indagatoria o en el escrito que presenta hoy es: yo fui a una marcha de Revolución Federal, de hecho todos la vimos, pero no me conocían a mí específicamente, lo conocían a Fernando y él fue el que me contaba que Revolución Federal habría recibido financiamiento. Como bien decías vos, eso está siendo investigado en otra causa, la causa que tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita, donde está acreditado que Jonathan Morel, que era el referente de Revolución Federal, recibió al menos 13 millones de pesos de Caputo Hermanos, una empresa vinculada a un exfuncionario del gobierno de Macri, para su carpintería. Y lo que se está investigando es si en realidad ese dinero no tenía por objetivo financiar la violencia en las calles, que es lo que viene a decir hoy Brenda Uliarte. Y por otro lado tenemos esta mención a una tal Carolina. La única Carolina que hay en el expediente es Gómez Mónaco, era una asesora de Gerardo Milman, Sigue siendo. Sí. mucho conocimiento en materia de inteligencia y seguridad. La que estaba en Casablanca cuando supuestamente se escuchó a Milman decir: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Porque digo, todo lo que dice Brenda Uliarte hoy está en alguna parte de los expedientes. O en el que investiga la Capuchetti o en el que investiga Martínez de Giorgi. Bueno, en el que investiga Martínez de Giorgi sobre Revolución Federal van a pasar cosas, porque de hecho, por ejemplo, la querella de Juan Grabois piensa pedir que declare Brenda Uliarte como testigo. Lo que es interesante que va a disparar esta declaración es justamente poner sobre la mesa que se tengan que profundizar determinadas pistas que pueden llevar justamente a una terminal política, algo que hasta ahora no se hizo seriamente. De hecho, el celular de Milman todavía nadie lo abrió y presentó uno que se había comprado después del atentado. Exacto, ¿no? Y tenía 2 líneas más. Tenía 2 líneas más. Que no la justicia no se las pidió. Exactamente. Entonces, ¿de qué hablamos? Y hasta ahora, los expedientes de Revolución Federal y el atentado han tramitado por separado, porque así lo quiso la jueza Capuchetti y la Cámara Federal. Entonces acá se abre la pregunta de, ¿habrá acá algún planteo que llegue a poner en duda esta situación de que se haya tramitado por separado? O por lo menos que muestre que sí había alguna conexión. Bueno, algunas de las cosas que encontramos con Ariel Sack también cuando investigamos es que Sabac Montiel, el día de la marcha de las antorchas, dijo que él quería ir ahí a vender copos. Se lo planteó a su grupo de trabajo, ¿no? Pero también él tiraba la pelota y decía, bueno, es porque a Brenda le interesa, es un tema de interés de Brenda, ¿no? Pero él estaba al tanto perfectamente, ¿no? No tenemos la foto de que haya estado ahí, pero están estos mensajes, ¿no? Por lo menos en la investigación. Ahora, ¿no? En el expediente. ¿qué más dice? ¿Qué más hay que ahora obliga a profundizar la investigación o a unir los expedientes? Pues yo creo que en algún punto lo van a tener que unir. Bueno, la cuestión de Milman es clave. Saber además si Carolina es Carolina Gómez Mónaco. La cuestión de Revolución Federal es la otra clave. Yo te diría que son los 2 ejes. Ella, por supuesto, que está tratando de despegarse del atentado. Ella hace esto para tratar de despegarse de la situación y mejorar su posición judicial. Tiene cierto problema porque lo que hay en la causa de alguna manera la compromete mucho, porque ella alguna instrucción le daba a Sabac Montiel el día que él quiso hacer el intento, el 27 de agosto del año pasado, el primer intento, que le dijo no puedo porque se metió adentro, y ella le decía lo que tenés que hacer es pegarle un corchazo y escaparte, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto va a haber muchas cosas que compulsar aquí. De esas 2 patas, te diría, principalmente. ¿Y ella dice en algún momento de la declaración que detrás de esto había un peso pesado? Sí, ella dice eso. Por supuesto, y dice que Carrizo no va a contar nada de todo lo que sabe y que lo va a proteger y lo va a encubrir a Sabac Montiel, porque detrás de todo hay un peso pesado y que él sabe quién es. Son elementos que va aportando casi en clave policial, ¿no? Para ver si alguien tira del hilo. En algún momento en su entorno dijeron que iba a aportar también un teléfono, una referencia en particular, como para que pudiera ser un elemento probatorio que luego permitiera ir por más. Si no hace eso, va a ser fundamental que la convoquen como testigo a la causa en la que investiga Marcelo Martínez de Giorgi, porque como testigo estás obligado a decir la verdad y no este no es el caso porque está declarando en calidad de imputada. Es una ampliación de indagatoria por escrito. Pero además de todo esto hay una novedad que manejan, información exclusiva, como siempre, Irina y Ariel, respecto a
visitas que en la cárcel en las últimas horas recibió Brenda Uliarte. El domingo. ¿Este domingo? El domingo la fueron a ver 3 integrantes del grupo de los copitos, más llamados copitos, que eran, bueno, del grupo de vendedores de copos de azúcar. La fueron a ver sin que ella hubiera pedido ninguna visita. Las visitas están registradas efectivamente en el penal y lo que nos cuenta el abogado Carlos Tejeldín es que fueron a apretarla. Ellos son Miguel Castro Riglos, Sergio Orozco y Lucas Acevedo. Son algunos de los que aparecieron junto con Brenda Uliarte en Telefe antes de que a ella la detuvieran. ¿Te acordás que Sí, hubo esa... como un gap entre el día del atentado? Claro. Bueno, y el día que la detienen, donde ellos van... blanquearse. Claro, que querían despegarse. Incluso ella llegó a decir que ese día no había ni siquiera estado con Sabag Montiel. Bueno, este grupo, Orozco, estuvo en las manifestaciones en la casa de Cristina. Eso está constatado. Bueno, ellos... Lo que dice Tejeldín es que la fueron a apretar. Que le fueron a decir que no puede confiar en su abogado actual, Tejeldín, y que ellos tienen un abogado mejor para proponerle. ¿Qué sería? Fernando Burlando. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Brenda les dice a sus abogados, bueno, su otra abogada, Sabrina Mancilla, que bueno, que está ahora atemorizada a raíz de esta situación, que no querían que declare. Este era el punto, porque claro, Tejeldín había dicho que ella iba a presentarse. Y tiró para todos Entonces lados. lo que fueron a decirle es que no declare, que no confíe en su abogado. Bueno, y ella en este escrito que presenta, que pide que sea una ampliación de indagatoria, dice que en el que no confiaba era en el abogado anterior, que era el defensor oficial Gustavo Colman, y que, bueno, ahora está con Tejeldín y está dispuesta a ratificar esto que escribió, ¿no? El escrito, para quienes quieran ponerlo en duda, está firmado por Brenda Uliarte, certificado por alguien del servicio penitenciario, fue firmado en el día de ayer e incorporado al expediente en el día de hoy. Y en base a los copitos, hoy estuvimos averiguando un poco con Irina cómo se estaba moviendo últimamente. Nos confirmaron que estaban muy inquietos por el avenimiento del juicio oral, porque saben que la causa se elevó, querían saber cuándo iba a ocurrir todo eso. Y por supuesto, cuando nosotros consultamos por esto, no pudieron negarnos que la hubieran visitado en el penal de Seiza. Bien, información exclusiva, como siempre, que se da aquí en Minuto 1, el único programa que sigue este tema que debería ser de tratamiento nacional y que Comodoro Pro pretende olvidar, pero que es difícil olvidar. Primera